Hola, Agus. Día, ¿cómo andan? Creo que estamos con los 5 minutos de gracia para el ingreso. Bueno, gracias a todos por participar. Ya somos más de 100 personas, así que les agradecemos mucho. Es tempranito a la mañana. Les vamos a pedir, como siempre nos indica Bianca, para mejor orden de la reunión, todos mantengan el micrófono en mute. Las preguntas las vamos a responder al final de la charla. Tenemos una presentación para compartir con ustedes. Hoy vamos a charlar un poco de los programas corporativos en materia de privacidad. Vamos a hablar un poco de cómo adaptar esos programas, o que además de los temas que vamos a tener que tener en cuenta, cómo pensarlos en función del tamaño de nuestra organización. Así que bueno, lo dejo a Agus a arrancar, que vos tenías prevista la presentación, la bienvenida, y bueno, para comenzar la charla de hoy. Yo me pongo en mute y espero, y voy cronometrando, así nos ordenamos bien y cumplimos con el horario que habíamos comprometido. Bueno, un placer. La verdad que iniciar el año un poco tarde, pero un placer volver a verlos, aunque sea en esta modalidad que sigue siendo a distancia, pero bueno, seguimos con la misma modalidad que el año pasado. Estamos, para empezar, con una pequeña encuesta que está vinculado con el tema que vamos a tratar hoy, que son los programas de privacidad, pero más que nada está vinculada con cómo entendemos la protección de datos hoy en día y la privacidad. No sé si podemos largar la encuesta, Bian, y así la van contestando rápidamente y entramos en calor. Son dos preguntas sencillas. Yo también la voy a contestar. No sé cómo será el tema de los resultados, cuando ya los podremos ir lanzando, o estoy muy ansioso. Démosle un minuto. Antiguamente teníamos que salir hacia un programa, una aplicación. Ahora no, ahora hacemos todo acá adentro, así que directamente marcan ahí, ponen submitir y Bianca va a recibir los resultados. Así ahora con los resultados tenemos el disparador para continuar la charla. O no. Lo peor que hay es cuando uno O pregunta no. y las respuestas son lo que uno no esperaba. Hay un dicho, que nunca hacer una pregunta cuando uno no sabe cuál va a ser la respuesta que va a recibir. Pero bueno. Perdón, buen día, me meto. Ya tenemos el 80% de la audiencia que votó. ¿Quieren que les muestre los resultados? Y creo que es una muestra más que significativa. Esperamos un minuto más para que el 20% siga. Bueno, larguemos a ver cómo salió. Ahí les muestro. Bueno. ¡Apa! Bueno. Todos prefieren ser sancionados con un monto significativo, es decir, 5 veces la multa máxima que está prevista en Argentina, que son 500.000 pesos, pero sin que se publique la sanción. Eso denota que hay una relevancia a la importancia de no ser considerado como un incumplidor en materia de privacidad en el mercado. Eso es importante. Un 81% consideró eso. Y en la restante pregunta es relevante el tratamiento que se le da a los datos personales para designar o para elegir un proveedor.
por más que no existe una obligación legal hoy por hoy, y esto también denota una necesidad de confianza por parte del cliente que va a contratar un determinado proveedor, de saber cómo trata sus datos personales. Esto es muy importante asociarlo con el tema de los programas de privacidad, y ahora entramos en la temática puntual, que es por qué razón hacemos un programa de privacidad. ¿Existe una obligación legal? ¿Existe una norma que me exija? En principio no. En principio no hay una norma en la Argentina, al menos, que exija el cumplimiento, en términos generales, de un programa de privacidad. Pero cada vez más se nota que hay una imperiosa necesidad de contar o tener confianza en el mercado, ya sea en el proveedor, en el cliente, en cuanto al tratamiento de datos personales. ¿Y por qué es esto? Primordialmente no es una moda, sino porque los datos personales son de terceros inocentes, es decir, es como un activo en el cual uno los administra, pero no le pertenecen, sino que pertenecen a terceros. Entonces, es muy importante ver cómo ese responsable de los datos personales le da tratamiento a los mismos. ¿Existe un estándar de cómo hay que darle tratamiento? No hay un estándar, sin perjuicio de lo cual hay el Reglamento General Europeo, que tanto hablamos, se ha convertido en un estándar internacional. Prácticamente, si uno dice, bueno, yo cumplo de acuerdo al estándar europeo, nadie puede cuestionar, porque prácticamente se ha vuelto en una normativa de cumplimiento o de deber ser. Y ese Reglamento General Europeo establece dos lineamientos que son fundamentales, que es la gestión del riesgo, por un lado, y el otro es un principio que hay que tatuárselo en la frente, el principio de responsabilidad proactiva. Y esos dos principios atraviesan horizontalmente todas las actividades vinculadas con el tratamiento de datos. De lo cual, el criterio de responsabilidad proactiva es no solamente cumplir, sino evidenciar, demostrar que uno está cumpliendo. Y me parece que el programa de privacidad que uno pueda llegar a cumplimentar es la primera muestra de ese cumplimiento, la primera prueba o evidencia de ese cumplimiento. Y es la manera de hacerla operativa, esa responsabilidad proactiva. Se puede decir también que hacer un programa sigue los lineamientos del buen gobierno corporativo. Después también hay principios, por ejemplo, de Naciones Unidas en cuanto a las empresas y derechos humanos, que establece proteger, respetar y remediar ante una afectación de los derechos humanos. Obviamente la privacidad y la protección de datos personales está incluido. Pero hay otras cuestiones más propias de los datos personales, que es el tema de la necesidad del consentimiento informado. Hoy el consentimiento informado está bastante en crisis por un abuso en el sentido de volcar cualquier cantidad de datos de información, que cuando volcas tanta información, si yo te doy una política de 50 hojas, es como darte nada, porque prácticamente no vas a poder analizarlo. Entonces, lo que se busca es transparentar ese consentimiento, explicando lo que se está haciendo y lo que voy a hacer con los datos. Sencillo, en forma sencilla, que se entienda. Vos me estás confiando determinados datos, entonces, que son tuyos, entonces vos no solamente vas a poder ejercer tus derechos, sino tenés el derecho a saber qué voy a hacer con esos datos, y por cuánto tiempo, y para qué fines, y después vamos a entrar mucho más en detalle. Sumado a todo esto, el tema de datos personales, lo vemos todos los días, ha sumado un componente internacional, como hemos hablado del Reglamento General Europeo, que si bien no se aplica directamente, puede ser que en algunas circunstancias y en algunas actividades, como el marketing internacional, pueda resultar de aplicación.
Pero un ejemplo concreto es, recientemente hubo una resolución del ente español de datos personales que analizó si correspondía o no aplicar una sanción a Mapfre por un breach, un quiebre de seguridad en sus datos personales. Y dijo que no correspondía porque había tomado todas las medidas técnicas y organizativas razonables. Les recomiendo ver esa resolución porque hace un detalle de todas las medidas y entre las cuales no habla de un programa de privacidad, sino de medidas puntuales. Por ejemplo, un plan de fortificación del entorno, de rápidas notificaciones, comunicaciones a los proveedores, participación en mecanismos de autorregulación de la industria, todo eso, y llamativamente no aplicó ninguna. Y por otro lado, pongo el ejemplo, hubo otro banco, el Unicredit, el cual había hecho una inversión en materia de ciberseguridad de 2,4 billones, sí, billones de dólares por un quiebre. A Unicredit, sin perjuicio del cual, de esa inversión, le van a aplicar una sanción por haber cometido algunos errores y no solo medidas técnicas razonables y para ese fin. Efectuado esa primera introducción, ¿cuáles son los pasos previos en los cuales nos tenemos que fijar para iniciar un programa? ¿Qué tenemos que hacer? Para mí, siempre hay que sacar una foto, lo que se llama un mapeo de los datos. Es decir, ver qué hacen los datos dentro del ciclo de la organización, por dónde van, cómo los tomo esos datos, los tomo de manera adecuada, es decir, tengo la suficiente base, es decir, hay un consentimiento por parte del dueño, hay una obligación legal, hay un interés legítimo. Me parece que eso es una de las cuestiones vitales. Después ver cómo es el tratamiento, después si lo transfiero a un tercero, ese es el ciclo de vida, y después cómo me deshago de los datos. Hay veces, cuando tomamos esa foto, puede ser una selfie en el cual uno sale muy lindo, o puede ser una tomografía computada en el cual salen un montón de enfermedades que uno recomienda previamente solucionarlas antes de lanzarse a hacer el programa, porque ya partimos de un escenario no conveniente, teniendo problemas de ilegitimidad en el tratamiento de datos. Después, otra cosa básica es tratar de hablar con el cliente promedio con el cual uno interactúa y ver si esta persona, digamos, cuáles son las expectativas, dónde está el temor a la pérdida de confianza por parte del cliente. Después ver, en algunos casos, se pueda dar un contexto internacional de multijurisdicciones, identificar la legislación aplicable. Por ejemplo, nosotros, la proximidad que tenemos con Brasil, radica, por ejemplo, el artículo 50 de la ley de Brasil, establece la necesidad de establecer un programa. Entonces, no la obligación, sino la posibilidad de, ante determinadas circunstancias. Hay que analizar esa alternativa. México también. Hay que analizar el marco jurídico que nos pueda resultar aplicable. Que no es tan sencillo, ¿no? Digamos, hay veces en que no es tan sencillo. Después, otra cuestión que es, hoy por hoy, todo el mundo, capaz dentro de una organización, dice, no, mirá, el mundo que vivimos, la crisis mundial, la pandemia, todo eso, la verdad que no es una prioridad los datos personales. Entre lo cual también hay que verificar los recursos con los cuales uno dispone. Y además, como sabemos, no todos los programas son iguales para todos, sino que depende a la actividad que uno se desarrolla, el tamaño de la industria, particularidades y riesgos específicos que pueden surgir en la industria, ¿no? O en la empresa en particular, o en la organización. Un requisito sine qua non es tener el apoyo de la directiva, digamos, de los mandos superiores en cuanto a la conveniencia y el convencimiento de contar con un tratamiento adecuado de datos personales para posicionarse en el mercado y darle confianza a todos los stakeholders con los cuales interactuamos.
Eso es la razón primordial. Si no se tiene esa idea, no perdamos tiempo en armar un programa, ¿cómo se llama? En el sentido de simular de que cumplimos con la privacidad, copiamos y entramos en eso. Y la última duda que me queda es si hay que hacer un análisis de riesgo previo a la confección del programa o es algo que surge como consecuencia de la ejecución del programa. El diseño del programa de privacidad tiene numerosas particularidades y me parece que son cuestiones que Paula las puede tratar mucho mejor que yo, porque por la experiencia que tienen principalmente en grandes programas y a nivel compañías internacionales. Te dejo, Paula. Bueno, gracias, Agus. Bueno, venimos muy bien con el tiempo. Ayer les contamos con Agustín, porque siempre nos ponemos el cronómetro para no pasarnos y respetar los horarios, venimos muy bien. Bueno, un poco la idea, ya con esta introducción de los temas que hizo Agustín y un poco las preocupaciones actuales, era darles un poco el marco de cuáles son las cosas que cuando diseñamos un programa de privacidad para una compañía, qué no deberíamos olvidar. Y básicamente son 7 puntos de los que vamos a hablar en esta parte de la presentación. Primero, una evaluación general del procesamiento de datos que hace la organización. Ahora me voy a detener en eso, pero primero los voy a enumerar. Después, algo que acababa de decir Agustín y que me parece que es central, que es la identificación de cuál es la legislación que nos aplica. ¿Sí? No vamos a poder diseñar un buen programa si no tenemos correctamente mapeada la legislación que le resulta aplicable a la organización, y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Luego un examen sobre disponibilidad de recursos, porque para armar el equipo, seleccionar a la persona o asignar responsabilidades, aún en los casos en los que yo tenga una pequeña organización y no tenga disponible un DPO, figura de la que también vamos a hablar, necesito mapear dónde van a estar mis apoyos para cumplir con este programa. Luego sí, entrar en lo que es el diseño de lo que son las políticas y los procedimientos y todo lo que viene adentro de esas políticas y procedimientos, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué importancia tiene una capacitación y un entrenamiento? Y después lo que es la comunicación eficaz. Creo que a diferencia de lo que pasa con otras materias de compliance, los temas de privacidad, si bien en los últimos años vemos un avance, un mayor conocimiento en los individuos respecto a esta información, gente que ejerce sus derechos, que entiende que es un derecho de acceso, que va a la autoridad o directamente a quien maneja sus datos para pedir esos accesos, todavía observamos cierta confusión en lo que significa manejar datos de carácter personal, y por eso la capacitación en este caso es muy importante. Y luego, obviamente, el enfoque que se le da a esa capacitación. Después todo lo que es el proceso de implementación, y finalmente lo que es la auditoría o la medición de Key Performance Indicators para entender si todo lo que hicimos antes en la práctica lo estamos cumpliendo adecuadamente. Agustín decía algo recién muy importante, que es esto de generar políticas, generar programas que después en la realidad no se cumplen. Vamos a ir al primer punto que me parece que es, les diría, el inicio de todo este proceso, que es que cada compañía tiene que hacer su inventario y mapeo de datos. Y cuando uno lo dice así parece que estamos hablando de una cosa complejísima, que hay que comprarse un sistema especial para hacer esto. Bueno, esto no es así. Básicamente lo que tenemos que hacer cuando decidimos iniciar un proceso para la creación de un programa es identificar qué datos maneja nuestra compañía. Y además, en qué escala los maneja. Nosotros siempre ponemos los mismos ejemplos, pero no es lo mismo trabajar o tener que hacer este diseño en una compañía como Mercado Libre, como Amazon, como Google, como Facebook, que tener que hacer este mismo diseño en una compañía que a lo mejor se dedica a la fabricación de alimentos y no vende a consumidores finales, que se dedica a un proceso manufacturero. ¿Por qué? Porque los datos personales que esas compañías tratan, no solo en la escala, sino en la tipología, y además la utilidad o el propósito con el que esos datos se aplican es distinto. Mientras en el primer grupo de compañías que yo enumeré, los datos forman parte del negocio, son esenciales para que el negocio funcione, y como hablaba recién, o decía hace un ratito Agustín, son activos de un valor extraordinario para esas compañías, en las otras compañías
que por supuesto no tienen dentro de la norma un tratamiento diferencial, porque las reglas son las mismas para todos, hay lo que yo en general defino o trato de explicar como un tratamiento ajustado a lo que regularmente exige la legislación y un tratamiento más bien accesorio de esa información, porque maneja datos de personal, porque maneja datos de clientes o maneja datos de proveedores, pero no ya pensando en el cliente, que puede ser cliente de Amazon, un consumidor cuyos datos a la compañía le interesan especialmente, sino un cliente que a lo mejor es una compañía o es un pequeño consumidor, no ya consumidor final de bienes, ¿no? Sino de productos de otra índole que no lo califican como consumidor. Y en ese momento lo importante es identificar, y aquí ayuda mucho generalmente preparar algún tipo de matriz, donde uno recoge en las distintas áreas de la compañía las tipologías y las categorías de datos que se utilizan dentro de la organización. Y luego, en función de esas categorías que se identifican, tratamos datos identificatorios, tratamos datos de salud, tratamos datos de antecedentes profesionales, tratamos datos de afiliación sindical, tratamos algún otro tipo de información, tenemos que mapearla toda, la que estamos tratando bien y la que a lo mejor no estamos tratando bien, la que tenemos de más, la que tenemos sin tener necesidad de tenerla, tenemos que mapearlo todo. Y una vez que cada área marcó cuáles son esas categorías de datos que utiliza, entrar un poco a entender y a formular preguntas específicas y tratar de hacerlo de manera estandarizada para entender para qué se usan esos datos. Eso muchas veces le sirve a quien está haciendo ese ejercicio para entender si lo que hoy tiene en su archivo, en su computadora, en su planilla de Excel o en sus megasistemas app, si todo lo que tiene ahí verdaderamente lo está usando con un propósito específico, si responde a un principio de minimización de datos, si lo está cuidando como debe, quiénes son las personas que acceden a esa información. Entonces, esta primera revisión es muy importante y, como les digo, no requiere tener un recurso hiperespecializado, sino poner un poco de atención en el diseño de cómo se arma esa encuesta, cómo se arma esa matriz que cada área va a tener que completar para poder recabar esa información. Por supuesto se puede hacer con medios más sofisticados si uno lo tuviera, pero aún cuando no los tuviéramos, este relevamiento se puede hacer igual. El segundo punto es la identificación de la legislación aplicable. Recién Agustín hablaba del reglamento europeo que muchas compañías han tomado como vara o regla para establecer sus programas de compliance, porque básicamente hoy el reglamento contiene, si ustedes quieren, los principios y estándares más modernos en esta materia, por lo tanto suele ser un espacio de cierta seguridad, haciendo las cosas como nos indica GDPR que debiéramos hacerlas, estamos cubiertos muy posiblemente en muchas jurisdicciones, por lo menos en muchas de Latinoamérica que tienen normativa parecida o en línea con GDPR. ¿Por qué es importante mapear esto? Porque como ustedes saben, la normativa de privacidad, y cada país tendrá la suya, algunos países todavía no tienen nada, pero gran parte de los países hoy tienen algún tipo de regulación en la materia, suelen no ser homogéneas entre sí. Entonces es necesario mapear todas las que me aplican y tener en cuenta que hoy nosotros podemos tener personas que trabajan en nuestra organización, que a lo mejor prestan servicios desde Argentina, pero que están protegidas porque son nacionales de otro país por otras regulaciones. El tema de que nosotros muchas veces en las compañías, aun cuando no estoy hablando de compañías multinacionales, puedo ir a un ejemplo de una mediana empresa, compartimos información de nuestros equipos de trabajo o de nuestra base de clientes con otras compañías, implican procesos de transferencia sobre los que Agustín va a hablar más adelante, que tienen una complejidad desde el punto de vista de cómo afecta la normativa vigente en cada país, la normativa desde la que salen del país desde donde los datos salen, hacia donde los datos van, y por lo tanto la identificación de cuáles son las normas que le aplican a la organización es muy importante tenerlas en cuenta, porque más allá de que además uno tome eventualmente el estándar de GDPR, luego lo que puede ocurrir es que yo tenga que hacer ajustes específicos en cada jurisdicción donde estoy, porque la autoridad me exige determinada presentación, porque la autoridad espera que yo registre mis bases de datos, como ocurre en Argentina, porque la autoridad necesita que yo le comente sobre determinado tratamiento donde a lo mejor haya una exposición mayor de riesgo, como puede ser el caso de Colombia, donde hay algunos reportes que hay que hacer cuando hay algún tipo de tratamiento de datos de cierto riesgo, con lo cual esto no, si bien uno siempre va a buscar el estándar más alto para estar tranquilo, recuerden además que este mapeo es muy útil para entender dónde uno puede tener una obligación que requiera un doble clic en esa jurisdicción en particular.
El tema del examen sobre la disponibilidad de recursos es un tema importante porque, como hoy sabemos, los recursos en las compañías son escasos, a veces los equipos dedicados a esta ¿Qué materia... tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Los equipos, no todas las compañías tienen disponibilidad para poner a mucha gente a trabajar en estos temas, y muchas veces, como ustedes saben, la figura del Data Protection Officer no es obligatoria para todos, sin perjuicio de lo cual se ha instalado como una buena práctica en esta materia, con lo cual aquí hay como una suerte de dos modelos. O tenemos recursos dedicados a esta materia, en más o menos cantidad, con una persona que lidere ese equipo, o la otra opción para compañías que a lo mejor tengan menos disponibilidad es tener personas en cada área que funcionan como agentes de enlace, respecto obviamente siempre de una figura central, porque alguien tiene que ser responsable primario del programa, que sin ser personas que tienen dedicación full time a este tema, se le pueden asignar funciones particulares. En general, para los trabajos de mapeo, por ejemplo, siempre vamos a elegir a alguien que dentro de un área en particular tenga un conocimiento amplio sobre cuál es la actividad que se desarrolla dentro de sus equipos, porque es la persona que va a estar en mejores condiciones de darnos información que sea útil a ese mapeo. Con lo cual, este es otro esquema que muchas veces también funciona, y una pregunta que ayer hacía Agus mientras discutíamos los detalles de la presentación es cuándo conviene pensar en un trabajo descentralizado, es decir, contratar el servicio de evaluación y diseño afuera y luego seguirlo simplemente a lo mejor con un grupo muy pequeño de personas o una única persona dentro de la organización una vez que el trabajo está terminado. Luego recuerden que todo lo que son equipos de trabajo en materia para las multinacionales a veces es más complejo porque tenemos que atender el esquema que dispone la casa matriz, qué es lo que se espera localmente. A veces yo puedo tener afiliadas o subsidiarias que tienen mayor exposición a riesgo que otras, porque a lo mejor todas las bases de datos por una cuestión económica se tratan en esa jurisdicción y no en otra. Por lo tanto, este tema de mirar cómo va a estar armado el mapa de recursos que va a estar trabajando en el programa también es muy importante. Y cuando vamos ya al diseño del programa y el diseño de políticas y procedimientos, un poco la forma en la que nosotros diseñamos esa política o las políticas que queramos implementar. Puede ser suficiente diseñar una de manera inteligente, básicamente debería tener tres cosas esencialmente. Primero, fijar cuáles son los principios que hay que aplicar en el marco del tratamiento de datos, y eso solo lo vamos a poder hacer, los principios son los mismos para todos, pero solo lo vamos a poder hacer pensando en ejemplos que verdaderamente le sirvan a la gente cuando lee esa política, si tenemos bien mapeado lo que decía yo arriba, lo que dije primero, que es mapear correctamente qué datos usa la organización. En segundo lugar, establecer las reglas generales de qué cosas tenemos que tener como procedimiento, qué pedimos, cuándo hay un consentimiento que tenemos que pedir, cuándo hay una notificación que dar, qué tenemos que mirar en los contratos. Todo eso puede estar establecido en la política, porque recuerden que la política en parte puede enunciar principios y en otra puede dar directivas, por eso hablo de políticas y procedimientos, para que la gente sepa qué tiene que hacer. Ahora lo vamos a enlazar con la capacitación. La construcción de la política en general también requiere, y vuelvo a todos los temas que trató Agustín al principio, un poco de combinar lo que es la visión que tiene la organización sobre este tema y básicamente cuál es la misión que espera cumplir a través de esta política. Es importante, lo vamos a ver más adelante, porque un poco lo charlábamos ayer, esto de no copiar, y que en materia de compliance nosotros lo escuchamos un montón de veces, no para este tema, para tantos otros, que es no copiar políticas que haya disponibles, porque ustedes saben que el problema con esto es que uno establece obligaciones que después en la práctica no está cumpliendo, y eso es tanto más peligroso que no tener nada, ¿sí? Entonces, en el diseño de la política y el procedimiento, el último punto me parece que es establecer, generalmente tiene cierto resultado, estos procesos de sanción y auditoría, es decir, establecemos los principios, damos las herramientas para que la gente lo cumpla, damos un mensaje claro sobre lo que esperamos y después dejamos establecido que esto lo vamos a testear y lo vamos a sancionar cuando no funcione correctamente. El proceso de capacitación, por lo menos en mi experiencia en materia de privacidad, demuestra, como les contaba, como esta sensación de que la gente a lo mejor sí conoce sus derechos, pero no termina de entender cómo la privacidad afecta el negocio de su organización y por lo tanto dónde tiene que mirar o dónde tiene que poner la atención al momento de aplicar eficientemente las políticas. Con lo cual, la capacitación y los entrenamientos, hoy lamentablemente no los podemos dar en vivo, en general la capacitación presencial suele tener un plus respecto de la que damos
de manera virtual o las que se generan vía e-learning. Y en general yo acá diría, estas sí son capacitaciones, como no todo el mundo trabaja en estos temas, y posiblemente parte de la organización solo necesite conocer una parte, aquí creo que sí es importante el diseño de capacitaciones identificando correctamente las audiencias. Uno puede tener previsto una capacitación más amplia para un grupo a lo mejor no tan afectado por la normativa o las normas corporativas que dispongamos, y un grupo tal vez que sí necesite un entrenamiento específico, que sí necesite ejemplos concretos del trabajo diario que realiza para poder aprovechar mejor esa instancia de capacitación, que generalmente a veces es difícil de organizar, difícil de coordinar, con lo cual creo que en materia de privacidad el tema de la segmentación es muy importante. Los procesos de implementación, que es todo lo que viene después, que hicimos todo este mapeo, que hicimos esta evaluación, que tenemos ya dispuestas o ya pensadas cuáles van a ser nuestros estándares en la práctica, tiene que ver con disponer aquellos contratos que no tengamos en orden, tener correctamente establecidas las bases de tratamiento de esos datos y entender si necesitamos pedir consentimientos especiales, establecer esos documentos si hace falta, pensar en cuáles son las notificaciones de privacidad, si yo tengo que informarle a mis empleados determinadas cosas, si tengo que mejorar la forma en la que me comunico con mis consumidores, si mi conjunto de clientes hoy, ayer hablábamos también con Agustín, de esta suerte de consentimientos de miles y miles de páginas que uno nunca termina de leer, cuánto hay ahí de verdadero consentimiento informado, cuánto informa un consentimiento que tiene 7 páginas que nadie lee. Entonces, todos esos procesos, si yo no los acompaso con todo lo que diseñé previamente, finalmente terminan desnutriendo un sistema que a lo mejor al inicio estuvo correctamente mapeado o con una buena política, después en la práctica no termina sin tener demasiada sustancia. Y ese trabajo de implementación, que posiblemente al inicio es muy complejo, como siempre digo, lo mejor que nos puede pasar es que al inicio tengamos que dedicarle un poco más de tiempo, porque es donde la gente, el tema es nuevo, tiene más atención, a lo mejor hay más interés en la cuestión, y después incluirlo como parte de procesos estandarizados donde todo el mundo automáticamente recuerde que cuando tiene que contratar a un proveedor, tiene que pensar si ese proveedor tiene exposición y necesita una cláusula o una adenda especial en materia de protección de datos, o si además maneja o procesa datos con cierto riesgo y utilizando determinados servicios si necesita tener medidas técnicas acordadas para que estemos todos conformes con la forma en la que esos datos se van a proteger, y que todos esos disparadores funcionen dentro de la organización de forma automática. Lo mismo con los consentimientos, lo mismo con la revisión de contratos en materia de procesamiento de datos. Hoy estamos viendo que las grandes compañías cuando ofrecen servicios, y hablábamos ayer de ejemplos de proveedores diferenciadores, es llegar a la mesa de negociación con un contrato que tiene todo lo que tiene que tener, que trae su DPA, que trae su listado de medidas técnicas, que tiene ya una previsión sobre cómo la compañía que me ofrece el servicio a mí como cliente llega lista en materia de procesamiento de datos. Y el último punto es el tema de la auditoría. Generalmente nos encontramos con que las multinacionales tienen equipos de auditoría interna, es importante sumar al trabajo, y los auditores que me están escuchando no se enojen porque les agregamos tareas, pero como parte de la revisión el tema de privacidad hoy está en la agenda y sería importante ir a medir que todo esto que se diseñó en el programa finalmente funciona correctamente. En general, estas mediciones tienen como, digamos, hay una herramienta importante que es que en los primeros años de testeo de los programas, generalmente los problemas están siempre en los mismos lugares. Entonces, realmente estas auditorías hechas de manera temprana, apenas el trabajo comienza, yo siempre hay que dejar que los programas corran un poquito para después poder auditar, pero apenas tengamos la oportunidad, la auditoría nos suele dar información importante donde pueden estar los gaps, o las fallas en la implementación, o donde a lo mejor a la gente le cuesta más focalizar cuál es su tarea y cuál es su obligación. Bueno, hasta aquí un poco el marco general del diseño de los programas, y ahora sí pasamos a lo que Agustín ayer definió como el ABC, qué cosas tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos, algunas ya las fuimos enunciando los dos desde el inicio de la presentación. Primero, evitar copiar y pegar, porque eso como siempre, para cualquier materia, no para privacy, nos lleva a un escenario eventualmente de incumplimiento o de tener un programa que verdaderamente no se adapta a la organización. Repito,
podemos tener un programa con una política de 4 páginas y que sea un programa perfectamente adecuado a la organización, porque todo el trabajo previo estuvo bien hecho. Con lo cual esto no tiene que ver con cantidad de páginas, multiplicidad de políticas, multiplicidad de documentos, a veces con pocas cosas, con poca herramienta bien pensada y puesta a funcionar como corresponde, armamos un excelente programa sin necesidad de tener que recurrir a una inflación normativa que a veces nos suma en estos escenarios. Luego, yo creo que los principios rectores en estos diseños están adentro de GDPR y los podemos encontrar en casi todas las normas. Recordemos la minimización de datos, usemos lo que necesitemos, no le estemos pidiendo a la gente más de lo que necesitamos. Pensemos en los criterios de confidencialidad que tenemos hoy disponible para verdaderamente proteger a la información que tenemos en la organización, y eso puede tener que ver desde medir los programas más complejos en materia de seguridad, hasta atender criterios tan elementales como a quién le damos acceso a esa información, justificación razonable de por qué tenemos esa información y conservar esa información por plazos razonables, que es otro de los grandes problemas. Hoy vemos, y lo vemos cuando a lo mejor examinamos políticas en materia de conservación de documentos. Salvo que exista algún sistema que automáticamente elimine información, las compañías tienen cierta tendencia, me lo podrán confirmar auditores si me están escuchando, en conservar información más allá de los plazos requeridos o de los plazos de guarda establecidos en la normativa. Entonces, en materia de datos personales, esto puede ser un problema, por lo tanto ahí hay un cambio que hacer en el enfoque sobre el tema de los plazos de guarda. No hay un modelo único para las organizaciones, eso lo sabemos, yo no les estoy contando nada nuevo, y vuelvo a lo que dijimos al inicio. El diseño va a ser, o puede ser, más complejo si la organización así lo requiere, pero ciertamente con pocas cosas hoy podemos hacer muchísimo, pensando además de dónde venimos. Y ayer Agustín me ponía un ejemplo que me pareció inteligente, que era, es una selfie, esto que hacemos es una selfie o es una tomografía computada, y a mí me parecía graciosa la comparación. No saquemos una foto que visualmente quede bien, la publico en mi sitio web, inscribo en mis bases de datos y pongo el loguito que a todos nos gusta tenerlos, es importante cumplir con, pero no dejemos de atender los temas que verdaderamente son importantes, porque el día que tenemos una falla de seguridad, el día que tenemos un reclamo de un titular, el día que nos encontramos con que tenemos mal mapeada la legislación que nos aplica, nos vamos a encontrar con un problema, y todo lo que tenemos de maquillaje no nos va a resolver finalmente la situación en la que estemos. Bueno, yo creo que también estoy bien de tiempo, porque estoy con mis 20 minutos, así que ahora le paso la posta a Agus para que continúe. Todo lo que vayan preguntando, les repito, lo vamos a mirar al final de la presentación. Bueno, seguimos bien con el tiempo, muy importante. Pero bueno, también hay problemas. Digamos, suena todo muy lindo, pero el problema es cuando uno lleva a ejecutar, dice, bueno, vamos a hacer un programa. ¿Quién lo hace? Es difícil determinar, pero digamos, esto es un compromiso de toda la compañía, no es solamente designamos una persona que está dentro de la compañía, o puede ser un tercero, y usamos el DPO y le decimos, bueno, haceme el programa de privacidad. No va a funcionar así, porque si no hay un compromiso por parte de todas las áreas, a la larga podrá ser muy bueno el trabajo que haga el DPO, pero si no hay un convencimiento, se va a tomar como una pérdida de tiempo. No, mira, yo tengo que vender, no me vengas con este tema de la privacidad, yo no puedo perder tiempo en esto, porque digamos, si yo no facturo y vendo, la compañía se cae. Ese es el principal obstáculo que uno encuentra habitualmente. Y por eso, que también estoy anticipando un poco, estoy hojeando una de las preguntas que recibí, cómo se efectiviza ese compromiso, llamémoslo político interno de la compañía. A mí me parece que tiene que haber una clara decisión, hasta diría un acta de directorio, por parte del directorio, ratificando su compromiso con los valores de la privacidad, de la necesidad de resguardar un activo de un tercero. Vuelvo a hacer hincapié en el activo de un tercero. Esto también va de la mano que capaz
obvié decirlo, pero hay una cuestión que es, la privacidad va siempre de la mano y va prácticamente atada a la ciberseguridad. ¿Y esto por qué es? En este tiempo, digamos, de pandemia y con mucha actividad, digamos, a distancia o virtual, hemos visto en todos los medios que ha habido un incremento significativo del ciberdelito, de los ciberincidentes. De lo cual, las empresas se pueden dividir en dos. Las que ya han sufrido un ataque de ciberseguridad y están remediándola porque han tomado conocimiento, o aquellas empresas que todavía no lo han sufrido el ataque de ciberseguridad, pero todavía no se han dado cuenta y siguen Entonces, la privacidad y la ciberseguridad van de la mano, y esto trae aparejado que todo programa tiene una componente de multidisciplinas. Todos los profesionales, digamos, desde obviamente abogados, recursos humanos, el área informática, todos tienen que estar involucrados e ir viendo los cuellos de botella, los problemas que hay que atacar y que verdaderamente el programa sirva para algo. Aunque parezca mentira, es transparentar algunas debilidades y las soluciones dentro de un esquema de gestión de riesgos que se han implementado para tratar de remediar esos problemas que pueden llegar a surgir. Después hay otras cuestiones otras dificultades que son graves, que es el tema de la transferencia internacional de datos. Hoy el mundo, principalmente, Argentina está en un contexto que es considerada legislación adecuada a nivel Reglamento General Europeo para la transferencia internacional de datos, y eso significa que puede haber un ida y vuelta de datos desde Europa a Argentina sin ningún tipo de control ni de miramiento, ni de observaciones. Eso no pasa entre Europa y Estados Unidos, por un fallo que se llama Schrems II, que capaz habrán escuchado, y en el cual nosotros debemos indirectamente cumplirlo, porque al ser considerado legislaciones adecuadas, si Europa dice algo, en cierta manera hay que seguir esos lineamientos. Y es lo más importante, establece varias cuestiones, es la debida diligencia de controlar a dónde estamos mandando los datos. Si estamos mandando los datos a una jurisdicción que no es considerada de protección adecuada, mismo Estados Unidos no es considerada como un lugar donde hay una adecuada protección de los datos de los europeos, se deben tomar determinados recaudos y análisis. Por eso también es hacia dónde van los datos, hacia dónde va, dónde es el proveedor que está en la nube, qué ley se le aplica, qué problemas pueden tener los datos que me han confiado a mí si yo los cuelgo en una nube que está en una jurisdicción o una ley, o sujetos a una ley que no resulta adecuada. Eso trae aparejado atacar o considerar la cadena de valor, es decir, todos, digamos, tanto a mi cliente como a mi proveedor. A ver, si yo recibo de mis clientes determinados datos que han sido obtenidos de manera fraudulenta o de manera ilegal, y yo me encargo del procesamiento de los mismos, de cierta manera hay una responsabilidad también como encargado de ese tratamiento de datos. Por eso también hay que hacer una especie de chequeo o de data due diligence, nosotros lo llamamos la triple D, para considerar de dónde vienen esos datos y tener las garantías suficientes por parte de el eslabón anterior de la cadena, que sería nuestro cliente, diciendo estos datos han sido obtenidos legítimamente. Es lo mismo que tener un estacionamiento y los clientes me traen todos autos robados. Y en algún momento, por recibir un allanamiento, por ende, capaz que el ejemplo no es, pero es tener garantizado que los datos que estoy recibiendo y estoy procesando son legítimos. Lo mismo pasa
cuando yo estoy confiando en un tercero, en un proveedor, para subirlo a la nube o para hacer delegar cualquier tratamiento de datos personales, que los mismos, que dicho proveedor, le dé un adecuado tratamiento a los datos y que existan las certificaciones o alguna manera de avalar que yo, la persona que estoy contratando o el proveedor que estoy contratando, tiene las debidas calificaciones y hace pensar que los va a tratar de debida manera. Entonces es saber hacia dónde van mis datos y de dónde vienen. Esas son cuestiones relevantes que uno capaz no las analiza. Después, hay otro tema que pasa en el día a día de la gente que trabaja en privacidad, es que todos los días no solamente hay novedades de cambios regulatorios genéricos sobre datos personales, la región Latinoamérica está sujeta a numerosos cambios, prácticamente todos los países están o han cambiado sus leyes de datos personales o están en camino a. Eso no solamente pasa ¿cómo se llama?, en la región latinoamericana, sino que está pasando en otras partes del mundo, como pasa en Estados Unidos, que cada uno de ellos tiene un régimen especial, que cada uno de los estados están prácticamente cambiando sus leyes de privacidad. Pero también hay novedades, no solamente en general de datos personales, sino también de novedades sectoriales. ¿Cuáles son esas novedades sectoriales? Por ejemplo, el teletrabajo. La reciente ley de teletrabajo, que no está vigente, establece un mecanismo para un sistema de control para la protección de los bienes e informaciones de propiedad de la empresa con participación del sindicato. No cabe duda que dentro de un programa de privacidad tiene que haber políticas específicas que regulen estas cuestiones puntuales, que obviamente a la mayoría de las compañías les va a resultar aplicable el teletrabajo, en muchos casos, ante lo cual también tiene que haber una política específica de teletrabajo, pero también tiene que tener en cuenta esa política específica, normativa específica, como la ley de teletrabajo, que puede impactar sobre la misma. Recientemente también hubo, para la actividad financiera, una comunicación que es ahora no me acuerdo, 7266, comunicación a 7266, que establece todo un lineamiento vinculado con los incidentes de seguridad, que tiene que haber políticas y planes, programas de capacitación y respuestas y recuperación ante ciberincidentes. Obviamente, si hay algunas zonas grises que no resulta muy claro, obviamente la actividad financiera está alcanzada, pero hay que saber si algunas, la gran duda es si las fintechs que no están reguladas para el Banco Central están alcanzadas por dichas normas, porque el ámbito de aplicación que trataron de imponerle es bastante amplio. El otro tema que pasa habitualmente cuando uno está negociando a nivel grandes empresas, que le pasa mucho a los abogados, es ¿qué política rige? ¿La de mi compañía o la de la otra parte? Por lo general se producen como conflictos entre políticas. ¿Cuál rige? ¿La mía o la tuya? Porque y esas son discusiones interminables porque es muy difícil lograr cambios contractuales para modificar nuestras políticas. Entonces habitualmente lo que rige es un híbrido, que son las dos políticas, y si hay algún problema va a haber que tratar de regirse por los principios generales que seguramente estarán, si está bien hecha la política, regirán para los dos. Pero ¿qué no puede faltar habitualmente, tratemos de, en una política de privacidad? Me parece que una de las cuestiones primordiales es el tema del fin. ¿Para qué tengo los datos? ¿Para qué trato los datos? El fin tiene que ser claro y acotado. La tendencia que hay, principalmente por determinadas nuevas actividades, como se llama el Big Data, es
que se recopilan gran cantidad de datos para la posibilidad futura o la utilización futura para futuros fines o actividades nuevas que puedan llegar a surgir. Bueno, eso en realidad es bastante discutible y en realidad está en contra de los principios que hacen al tratamiento de datos personales. El fin tiene que ser acotado, puede estar mínimamente relacionado, no tiene que ser expreso y taxativo, pero tiene que haber una mínima razonabilidad entre el fin por el cual yo informé para qué recolectaba los datos y el motivo para el cual los estoy utilizando. Eso también está claramente vinculado con los tiempos para los cuales lo puedo conservar. Tiene que haber una relación obvia entre el fin y el tiempo para el cual conservo y dispongo de los... Entonces el otro tema que recién hablábamos también es informar con quién comparto esos datos. Esto es básico, es importante por el tema de las jurisdicciones. Si uno sabe que hay un determinado proveedor en la nube que está sujeto a una legislación que no es adecuada y mis datos supuestamente estarían ¿cómo se llama? Desprotegidos, así están cubiertos debidamente por una legislación adecuada. Por lo que comentaba anteriormente, en cuanto a la estrecha relación con la ciberseguridad, tiene que haber claramente un plan de tratamiento de incidentes de ciberseguridad, que todo, siempre, no hay nadie que es infalible. Digamos, de hecho, hemos visto el caso de una empresa que ha invertido varios billones de euros y ha sido pasible de un ataque de ciberseguridad. Todos somos pasibles de ataques de seguridad, entonces tenemos que estar prevenidos y establecer como si fuese un incidente, digamos, establecer si va a estar todo backupeado, cuánto tiempo de mejora resulta para volver. Y una cosa que es fundamental y vital, me parece, es estar convencido que los datos que uno tiene no son de uno, sino son de un tercero, ante lo cual se tienen que establecer en la política claramente que el titular del dato sienta que puede disponer del dato en el sentido, en el ejercicio de determinados derechos. Si el dato es falso, que lo pueda corregir. Si no quiere que su dato sea tratado, tener la posibilidad de salir y suprimir el dato. Y además van a surgir nuevos derechos que están hoy, que ya están anunciados en el Reglamento General Europeo, de la posibilidad de portar esos datos, que eso también va a traer inversión necesaria en tecnología para poder mudarse o llevarse la valijita, el titular de los datos, hacia otro proveedor con esos datos y buscar la compatibilidad de sistemas con ese nuevo proveedor. Bueno, veo que no estoy cumpliendo con el plazo y bueno, Paula sigue con el próximo tema. Un poco como continuación de los temas que enunciaba recién Agustín, este título lo propuso ayer y me pareció muy ilustrativo para un poco empezar con el cierre de esta charla, que es esta idea de no tapar el bosque. Es decir, creo que todos los que probablemente estamos asistiendo hoy a esta charla tenemos alguna experiencia en compliance, y a veces la tendencia es rápidamente salir con una política, rápidamente tener términos y condiciones en la página, rápidamente generar una política de privacidad. No desconozco la existencia de la urgencia o la emergencia, y a veces es necesario tenerla, hay requerimientos que a veces hay que cumplir. Lo importante, recuerden, es en esta materia, las cosas que nosotros no atendimos a tiempo, no atendimos correctamente, en algún momento van a volver. El contrato que quedó desprotegido, el contrato que no tenía las cláusulas que tenía que tener, no hicimos la auditoría, entonces no miramos, no medimos lo que estaba pasando, todo eso en algún momento, y sobre todo para compañías que tienen mayor exposición en materia de procesamiento de datos, puede volver como un problema. Y una vez que la bomba está activada es mucho más difícil desarmarla que
trabajar en toda esta tarea de prevención y de organización anticipada. Como conceptos, dos, inicialmente los programas, como ustedes saben, tienen o tenemos cierta tendencia a revisarlos con cierta periodicidad. Yo diría, la necesidad de revisión es menor cuando el diseño del programa estuvo bien hecho desde el inicio, ¿sí? Sin perjuicio de que obviamente, como la legislación, recién lo decía Agustín, estamos asistiendo a un cambio de legislación en muchísimos países. Si ya hay normativa en materia de privacidad, se le suman otras normas, ciberseguridad, otros temas en materia de uso de dispositivos informáticos, es decir, se suman las leyes de teletrabajo. La pandemia obviamente dinamizó una cantidad de cambios en esta materia que impactaron de lleno en el manejo de datos, con lo cual la revisión es casi ineludible, pero cuanto más robusto sea el programa al inicio, menos necesidad de corregirlo después voy a tener. Otro elemento importante es el cumplimiento de los planes que fijamos al inicio, sin perjuicio de que uno siempre tiene capacidad de ir corrigiendo sobre la marcha. Nada peor que organizar o disponer, sobre todo cuando logramos efectivamente involucrar al directorio, un plan que después no se cumple. Yo creo que la pandemia en muchos aspectos retrasó parte de las implementaciones, pero luego en la práctica vimos que había que adoptarlas sí o sí, con lo cual esta tarea de la revisión de cara a la anticipación me parece que es muy importante. Y finalmente algo que hablábamos ayer y lo conversamos con Agustín, y que a mí me resulta siempre muy útil de las auditorías o de los procesos de revisión, es ver cuál es la capacidad de adaptación que tienen las organizaciones, ¿no? Uno pone estos programas a disposición, dispone los documentos, brinda los espacios de formación, y después con lo que se encuentra, cuando a lo mejor al año y medio o 2 años se mide la eficiencia del programa, es una baja capacidad de adaptación, la gente no lo tiene incorporado. Bueno, ahí muy importante ir a detectar dónde pudo haber estado el problema. A lo mejor tenemos un programa mal dimensionado, a lo mejor no estamos atacando en materia de capacitación o formación a los equipos que verdaderamente importan, con lo cual repito esta tarea de revisar cuál es la eficiencia de ese programa, y repito, que puede ser simplemente una política o con un conjunto de documentos estándar. Creo que en este caso son esenciales, sobre todo en una materia, como les decía, que en muchos casos es una materia absolutamente presente en las agendas de las compañías, y en otras a lo mejor no, y recién ahora está empezando a aparecer porque tuvieron una duda por un tema de teletrabajo, porque instalaron un sistema Bring Your Own Device, y entonces había dudas sobre qué es lo que está pasando con la información que se trafica en ese dispositivo, que no es un dispositivo corporativo. Todas estas cosas, con un buen programa, suelen tener, y yo siempre digo, cuando hay una buena política, la mayor parte de las preguntas o de las dudas que surgen se resuelven con la política. Si yo tengo las soluciones por fuera del programa, es que a lo mejor el programa no está correctamente diseñado. Bueno, Agus, ya estamos, si querés, para que arranques con el cierre. Yo recibí aquí las preguntas que muy gentilmente Bianca nos fue mandando ordenadas, de todas las que fueron formulando, así que arrancamos con el cierre y al final compartimos las preguntas para ver si las podemos contestar. Sí, esto evoluciona continuamente. Y la verdad que hoy, por ejemplo, es un día muy relevante en Europa. Ha salido la propuesta de regulación de inteligencia artificial, que entre otras cosas establece la prohibición de la utilización de inteligencia artificial para algunas cuestiones, y después establece como high risk o de gran riesgo la utilización de la inteligencia artificial, y estableciendo para esas high risk gran cantidades de obligaciones de cumplimiento de compliance, entre las cuales está cuestiones de transparencia. De lo cual, a la larga, uno presupone que cuando se utilice inteligencia artificial o cuando sean incorporados en los sistemas de inteligencia artificial de las compañías, va a empezar a surgir la auditoría de algoritmos, que va a establecer determinados problemas o dificultades, que va a estar dada por tratar de controlar cuestiones que son subjetivas, como discriminaciones, sesgos, y tratar de valorizarlas u objetivizarlas y controlarlas. Lo cual
también son cuestiones que van a estar dentro de un programa, porque obviamente la inteligencia artificial va a estar afectando los datos personales, o va a estar trabajando con datos personales directamente, como es el caso de Machine Learning, y cuestiones de datos de entrenamiento o de testeo para determinados algoritmos. Otra cuestión que va a surgir, y que capaz judicialmente para los abogados, esto es la posibilidad de la responsabilidad legal de los administradores o del directorio como consecuencia de no haber adoptado las medidas adecuadas y razonables ante un incidente de ciberseguridad. Si yo no estoy cuidando un activo o los datos de un tercero, y la verdad que soy pasible de cualquier tipo de ciberseguridad, es probable que los tribunales empiecen a considerar la responsabilidad del directorio. Otro tema sobre el cual va a haber que trabajar a nivel mundial va a ser los criterios de evaluación y del valor de los datos en sí mismos, de los datos personales. Y además no hay que olvidar que no solamente dentro del mapeo original que habíamos hablado cuando empezamos esta charla, es distinguir qué es un dato personal de lo que es un dato público. Recientemente hay un dictamen de la Agencia de Acceso a la Información Pública que es muy interesante en cuanto a esto, en cuanto hace una diferenciación en cuándo tienen que ser los datos revelados en relación a las vacunas. Estaba vinculado cuando el tema del vacunatorio VIP y cuando involucra a funcionarios, que es un dato público, y cuando es un dato privado. Es muy interesante tener eso en cuenta porque a veces uno se mezcla y son regímenes jurídicos completamente diferentes. Uno se propicia la confidencialidad y en el otro todo lo contrario. Lo que decíamos, los nuevos derechos como la portabilidad y la posibilidad de oponerse a decisiones tomadas en forma automatizada, van a generar mayores obligaciones. Y también el tema de los KPIs, que son fundamentales, que hablaba Paula recién. Digamos, hay que buscar KPIs que sirvan, que sean verdaderamente, y no tener una... Digamos, a mí saber cuántos incidentes tuve de ciberseguridad y no cómo los resolví, digamos, saber cuántos tuve no me sirve de nada. Me da una pauta, pero más interesante es saber cómo se resolvieron. También los KPIs tienen que estar por esta relación de confianza y de nueva ética digital en cuanto al tratamiento de los datos, de ver cómo respondemos nosotros a los requerimientos de nuestros consumidores, de nuestros usuarios, cuyos datos nos han confiado. Eso es muy importante. Me parece que el KPI no tiene que estar tan basado en la cantidad, sino en la calidad, y volviendo a cuáles son los temas que verdaderamente le preocupan o le afectan a nuestros usuarios, que son aquellos que nos están confiando los datos. Bueno, y a manera de cierre, me parece, al menos lo que veo yo, es que lo importante, dadas los grandes problemas que hubo en el entorno digital y la falta de confianza, hoy por hoy son cuestiones que se discuten, digamos, mirá, tal proveedor cambió de los grandes proveedores de plataformas principalmente, ha cambiado la política de privacidad, cómo nos impacta. Son cuestiones que empezaron no son cuestiones que eran antes producto de grupos selectos y exclusivos, sino que todos discutimos. ¿Cómo me va a estar afectando hoy por hoy ese cambio de privacidad, de política de privacidad? Y eso está dado principalmente porque lo que se busca es tener un valor agregado, diferencial, en el sentido de que yo me preocupo y que el usuario tenga confianza, que vuelva a recuperar la confianza relacionadas con este tema. Yo no sé si, Pau, ¿querés agregar algo? No, me parece que está perfecta la síntesis y muy en línea con lo que veníamos charlando estos días para cerrar. Agus, si querés leo las preguntas que nos fueron dejando a lo largo de la exposición. Para mí ponen las fáciles. Las fáciles. Elijo fáciles.
Bueno, nos preguntan cómo es recomendable evidenciar el apoyo de la dirección. Vos algo ya dijiste sobre el tema de la posibilidad de generar un acta de directorio. A nosotros en general nos resulta también la emisión de mensajes, de cartas, cuando nos sorprendemos gratamente cuando en una capacitación quien da la introducción o hace el kick-off de esa reunión es un miembro de la dirección. Generalmente eso tiene mucho impacto en la gente. Lo medimos después. Generalmente uno lo que recibe después es, la gente estuvo súper concentrada, aun cuando después la persona no permanezca durante toda la capacitación, el hecho de verlos involucrados en esos procesos es importante. Otro elemento que siempre ayuda para evidenciar la participación de la dirección o el involucramiento es esta idea de que estén, por lo menos en las grandes decisiones, presentes, involucrados y visibles para los demás. Cuando uno manda una instrucción por correo, manda un instructivo, lo que sea, y esa persona aparece copiando o firmando conjuntamente con quien en ese momento da la instrucción, eso le pone mucho valor al mensaje, a la comunicación, y en general marca una diferencia. Y luego, repito, el tema de los mensajes suele ser importante, el mensaje inspiracional, una carta, algún tipo de comunicación masiva, siempre ayuda mucho. Nos preguntaron también quién debería ser responsable dentro de una organización desde la mejor práctica para llevar adelante el diseño del programa. Yo lo dije también, me parece que no hay... Bueno, el que más tenga poder político dentro de la compañía, el presidente. Si tuviese que elegir a alguien, es el presidente, el que se tiene que cargar el programa y después bajar en la implementación. Pero tiene que haber un mensaje claro. Si no hay un mensaje del presidente y del directorio, no, yo sigo vendiendo, no me venga, no, de nuevo con los datos personales. ¿Y ahora qué querés? ¿Qué tengo que llenar? ¿Qué formulario tengo que llenar? Esa es la respuesta que uno recibe. En cambio, si hay un mensaje claro en cuanto a cronogramas, cumplimientos y todo eso, y un involucramiento por parte del directorio, creo que también desde un punto de vista legal sirve, porque si llega a haber cualquier problema, uno cuenta, volvemos al tema de responsabilidad proactiva, uno tiene evidencia del tone from the top, digamos, la compañía, sus máximos dirigentes o la dirección de la compañía está involucrada en el tema de privacidad. También se puede dar por otras cuestiones, también involucrarse en tendencias que puede haber en la industria, buscar autorregulaciones o códigos de conducta que complementen los programas individuales. Me parece que esas son todas cuestiones que... Y tiene que, aparte, la implementación tiene que ser por un equipo multidisciplinario. No puede ser solamente por abogados o solamente por informáticos. Sí, tal vez para completar el concepto, yo creo, respondiendo a la pregunta que nos formulaban, yo creo que si uno hace bien el mapeo inicial y detectó bien dónde está el problema de procesamiento, dónde están los mayores riesgos, y yo detecto que a lo mejor mi mayor riesgo está en mis áreas de recursos humanos, o que está en mi área de marketing o comercial, a lo mejor es por ahí donde hay que identificar a los dueños de estos procesos, porque son los que van a estar, en definitiva, en mejor condición para conocer y entender la dinámica de ese procesamiento. Con lo cual, a la pregunta de quién debiera ser en la organización, probablemente es quien está más cerca del riesgo, quien vaya a estar en mejores condiciones de abordar el problema. Y después, y presumo que la pregunta puede tener que ver con que no en todos los casos hay posibilidades de nombrar un DPO o de asignarlo. Sí tenemos casos en los que a lo mejor un oficial de cumplimiento, a lo mejor en materia de lavado de activos, por el tipo de actividad que realiza, por el conocimiento especializado, puede sumar esta otra tarea, con lo cual, de nuevo reitero, no es una persona que a lo mejor necesite, por el tamaño de la organización, dedicación exclusiva a esta tarea. Y otra cosa que también es relevante para tener en cuenta es que en todas partes del mundo cada vez más se exige o se establece la conveniencia del DPO, de la figura del DPO. Que la figura del DPO no necesariamente tiene que ser interna. Se puede, digamos, es un servicio, el reglamento general establece prácticamente que se puede tercerizar. Y hay veces que es más conveniente tercerizarlo porque
hay un know-how y capaz que es más rápido la adecuación a políticas de privacidad y todo eso, me parece. Depende, no hay ¿cómo se llama? Un vestido de novia para todas las novias. Digamos, depende de cada casamiento. Nos preguntan, entiendo que estos aspectos de programa tienen relevancia y son input de información para un BCP, calculo que se refieren a Business Conduct Program o Business Conduct Policy. No sé, la pregunta la hizo Francisco, no sé Francisco si nos querés aclarar sobre ese punto, que más de una organización implementó en el marco de la pandemia. El BCP debe integrar y formar parte del programa. No sé las siglas si corresponden a lo que acabo de decir o pensabas en algo distinto. Yo con BCR, que es Binding Corporate Rules. Puede ser que se refiera a Binding Corporate Rules, ok. Sí, no terminaba de entender si fuera eso el contexto, pero tal vez una aclaración general. Todo lo que estamos comentando, y si bien es cierto, me parece adecuado mencionar la pandemia porque dinamizó muchos de los procesos de los que hablamos hoy, en general todas estas recomendaciones que hemos dado generalmente forman parte o se insertan de programas más amplios, porque los programas, como decimos, compliance tiene muchas disciplinas funcionando en paralelo, cada compañía debe, según su actividad, su industria, su tamaño, tomar, darle una vez que adoptó, darle el tamaño y el formato a cada una de esas áreas conforme lo necesita. Y en este sentido lo que creo es, la pandemia dinamizó todos estos procesos, pero todas estas recomendaciones que hemos dado son más bien para una instancia de situación, si quieren, normal, si es que alguna vez volvemos a la normalidad, de cómo deberían enfocarse estos procesos. No termino de entender si contestamos suficientemente la pregunta de Francisco por tal vez esta precisión que me falta en la sigla que definió. Luego nos preguntan, en relación al consentimiento, ¿cuál sería la forma de pedirlo o solicitarlo para que fuese válido a los efectos de la ley argentina? No sé si arrancas vos o querés que conteste yo. Como buena pregunta de abogado, depende la actividad, depende el medio en el cual se está obteniendo el consentimiento. No hay una regla, por eso volvemos al tema. No hay una regla genérica, no puedo decir, obviamente, informando lo máximo posible sobre todas las cuestiones que van a involucrar los datos que me están dando. Volvemos a decir, el tema de la finalidad es fundamental, con quién los voy a estar compartiendo. Y otra cosa más que me parece que es muy importante es, ¿quién es la cara visible, quién es el responsable dentro de la compañía si yo tengo algún problema? Para no estar saltando del 0800, sino con nombre y apellido, capaz, dirección de mail y todo eso, y la verdad que es importante, es para recuperar la confianza. Si uno sabe, hoy por hoy hay experiencias de llamar a 0800 y estar colgado más de 3 horas, lo cual para eso no tengamos el 800, porque genera más bronca que otra cosa. Entonces, me parece que para recuperar la confianza desde un punto de vista digital, tiene que haber también una recuperación de la confianza tecnológica, es decir, que el sistema funciona. Después de la confianza individual, porque desgraciadamente, todos los que están tratando datos, su confianza ha caído por un uso exacerbado y al límite de dichos datos, más que nada porque en la Argentina hoy por hoy prácticamente no hay sanción. La máxima sanción establecida no llega, bueno, son 100.000 pesos, en la máxima sanción establecida, entonces a veces se hacen algunos análisis de contingencia, dice, bueno, más vale incumplir que otra cosa. Una aclaración que acá nos acercaron Leandro y Pamela, y les agradezco. Business Continuity Plan era la referencia en la pregunta de Francisco. Yo creo que la respuesta es sí, es decir, en el marco de estos procesos, posiblemente hoy más que nunca, los temas de privacidad te den en el marco de ese proceso de continuidad muchas de las soluciones que muchos de nosotros necesitamos durante la emergencia declarada para continuar con las tareas. Este tema que mencionabas, Agustín, del teletrabajo y el trabajo desde casa, para quienes no estamos en una
modalidad. Recuerden que el teletrabajo no es lo que estamos cumpliendo hoy muchos de nosotros, sino que es trabajo remoto, asociado directamente al aislamiento o el distanciamiento dispuesto por el gobierno. Me parece que haber tenido un plan de privacidad o diseñarlo pudo haber resuelto muchos de los problemas que evidenciaron las compañías, aún aquellas que no tenían especial exposición en esta materia hasta que la pandemia inició. Gracias a las personas que nos hicieron la aclaración, yo trataba de vincularlo con alguna sigla de data privacy y no lo lograba. Muchas gracias. Y el otro tema es la mejora continua, digamos, no hay, bueno, tengo el programa, ya está, es fijo, no lo tocamos más, no. Digamos, estamos viendo que continuamente el programa tiene que ser adecuado porque van a surgir nuevos problemas, nuevos riesgos, y bueno, y para garantizar justamente la efectividad del programa es la continua revisión y mejora, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar la nueva regulación de inteligencia artificial en Europa? No sé si está publicada en el portal general o... Sí. No es nueva regulación, sino que es una propuesta de la comisión para iniciar el proceso de regulación, sí, pero está en el portal de la Unión Europea, primordialmente. Hoy salió, hoy, literal, hace 4 horas, 3 horas. Así que capaz que en Twitter también se consigue. Y cierro con una que no es pregunta, pero que me pareció que estaba bien para cerrar la charla, y le agradecemos a Manuel porque lo vamos a citar. Es importante hacer un despliegue de cultura de protección de datos personales entre los colaboradores y compliance. Siempre debe participar en todas las iniciativas que tengan las mesas de desarrollo en la compañía para poder asesorar en dicha materia para mitigar riesgos por ello. Un poco retomando este concepto, ¿no? de esta buena interacción, del despliegue de la cultura, de bajarlo a las áreas que lo necesitan. Yo creo que no era pregunta, pero me parece que nos venía bien para ir cerrando. Es un tema, volvemos al tema de la responsabilidad proactiva, que digamos, como que se manifiesta en diferentes temas, y uno de los temas es privacidad desde el diseño. Desde el primer momento que empezamos cualquier proyecto, cualquier cosa, digamos, no es al final, cuando ya tenemos el producto o el servicio, decir, a ver cómo le afecta a la privacidad, sino que es privacy by design, cyber security by design, desde el primer momento también ver de la mano la privacidad y la ciberseguridad, cómo van yendo. Después también está el privacy by default, el tema de registrar las actividades, el tema de las evaluaciones de impacto, el tema de la designación del DPO y, bueno, y análisis de riesgos. Esos serían los principales lineamientos que hacen a la aplicación concreta de la responsabilidad proactiva. Bueno, y hasta ahí llegamos. Yo sin nada más, muchas gracias. Bueno, gracias a Agustín, que siempre es un gusto compartir con él, es una persona súper generosa. Como yo siempre digo en esta parte, lo más lindo de escucharlo a Agustín es que aparte que sabe muchísimo, tiene una pasión por estos temas que hace que sea siempre muy, muy agradable compartir con él. Así que le agradezco a él y a ustedes por haberse sumado, por ser también muy atentos con las preguntas y participar de la forma que nos permite la virtualidad. Así que gracias a Bianca, que siempre nos asiste, nos salva, nos ayuda en todo. Sin Bianca nada, no hay nada. Muchas gracias. Yo les agradezco a Paula, a Bianca y a todos por estar nuevamente este nuevo año, y espero que este año nos encuentre con nuevas actividades. Y bueno, de nuevo, Paula, muchísimas gracias por todo, por también tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, buenísimo compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, de nuevo, gracias, Bian. Cariños a todos, gracias. Gracias.